Hola, buen día o buenas tardes en función del horario en el que estés viendo esta clase. Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 2. Y esta clase pretende desarrollar los elementos que se espera que puedan desarrollar eh, en el apartado del marco teórico del anteproyecto de tesis. Vamos a ver primero cuáles son las consignas del trabajo práctico. Tengo que compartir pantalla, a ver. Ujú. Trabajo práctico, acá. Bien. A ver cómo se ve en la reunión. Bien. Trabajo práctico número 2, taller de tesis, marco conceptual de referencia. ¿Cuáles son los objetivos? Que como estudiantes puedan realizar un rastreo bibliográfico suficiente para reflejar el estado actual del tema a estudiar, que puedan definir operativamente las variables de estudio implicadas en su proyecto. ¿Qué significa definir operativamente? Expresar la definición conceptual específica a través de la cual ustedes van a posicionarse teóricamente frente al fenómeno de estudio. Un ejemplo y que quizás lo repita nuevamente más adelante, y que ya lo he dicho también en las clases, es entender que en psicología hay conceptos que difieren mucho en una conceptualización y en otra. Por ejemplo, la diferencia de la definición y la contemplación teórica de angustia desde las líneas teóricas psicoanalíticas y la comprensión, por ejemplo, de la angustia desde la psicopatología o desde la línea sistémica o desde la perspectiva teórica cognitivo-conductual, por ejemplo. Entonces, definir operativamente va a tener que ver con yo establecer qué definición voy a tomar para trabajar de las variadas definiciones que pueden haber en nuestro campo de estudio. Bien, y por último, que como estudiantes puedan establecer el marco conceptual de referencia específico y claramente delimitado desde una teoría científica. Lo que antes también les he dicho cómo se presenta el trabajo, apellido en mayúsculas, coma, nombre, guión, trabajo práctico número 2. Y la entregas a través de la plataforma. Bien, nuevamente la misma estructura que en el trabajo práctico número 1. Van a encontrar una lista de consignas orientativas y luego lo que tienen que entregar en el trabajo práctico, lo que se completa es este apartado, ¿sí? Que como verán corresponde a la estructura del anteproyecto según la resolución 304/02. Consignas orientativas. 1. Realizar el estado actual del tema. Ahora vamos a ver cómo. 2. Elaborar la definición operativa de las variables del estudio. 3. Identificar si existen otros conceptos teóricos relevantes a presentar en la perspectiva teórica del anteproyecto. ¿Cuál es la diferencia entre el punto número 2 y el punto número 3? Que en el punto número 2 yo voy a hacer esta definición operativa de las variables, de mis conceptos, mis variables centrales y estructurales de mi estudio. Y luego yo puedo desarrollar otros conceptos que sean relevantes eh, para entender globalmente mi posicionamiento teórico. Por ejemplo, mi tesis es sobre estrés. En general voy a definir operativamente estrés, particularmente es de estrés académico. Entonces voy a definir operativamente lo que es el estrés académico. Y quizás el concepto de estrategias de afrontamiento no es una variable propiamente dicha de mi formulación teórica y de mi formulación del problema. Sin embargo, es un concepto que es relevante para entender el proceso global del estrés. Entonces, identifico que hay otro concepto teórico que es relevante para presentar en mi perspectiva teórica, al cual quizás no le voy a dar una mayor jerarquía o protagonismo como si a mis conceptos centrales, pero que
quizás voy a hacer alguna breve referencia para dar más solidez y eh, establecimiento a mi desarrollo teórico. Punto 4, definir las palabras claves. Y por último, plasmar lo trabajado en los apartados pertinentes del anteproyecto de tesis según la resolución. Este punto corresponde a estos elementos del apartado, ¿sí? Marco conceptual de referencia es el punto 2.2. Un subtítulo que es el estado actual del tema, un segundo subtítulo que es la perspectiva teórica y por último las palabras claves. Vamos a ir viendo uno por uno. Si nos vamos a la resolución, compartir esta pestaña, en la página, esto se me ha corrido un poco. En la página 9, este documento sabemos que no es por ahí el más cómodo, pero acá está, sale qué se espera del apartado en el anteproyecto de tesis, en el apartado del marco conceptual de referencia. Hay que completar el enunciado de los conceptos claves implicados en el problema, o lo que es similar a definición operativa de las variables, conceptos claves, definición operativa de las variables. Si bien técnicamente no son exactamente lo mismo, pero a los fines pedagógicos de entender lo que ahí tienen que completar, es eso que les decía antes. El estado actual del problema, antecedentes identificados, trabajos, informes, experiencias que abordan el tema específico, generados en la propia institución o en otros ámbitos. Enunciado de la perspectiva teórica desde la que se abordará el tema, problemas, supuestos teóricos adoptados y principales referencias bibliográficas. Hipótesis, dimensiones de análisis, anticipaciones de sentido, ejes de trabajo, preguntas de investigación, según corresponda. Este último punto, por una cuestión de orden y de cómo convencionalmente se trabaja presentándolo en la facu, este último punto ya lo pusieron en el apartado de planteamiento del problema, ¿sí? Puede ir en este punto del marco teórico al final o puede ir en el planteamiento del problema, ¿sí? Lo aclaro para que sepan que lo pueden elegir libremente. Generalmente lo ubicamos en el planteamiento del problema en la actualidad. Bien, vamos entonces a ver cómo completar estos apartados. Voy a volver a la reunión a ver si esto se está viendo bien. Sí. Acá. Bueno, este documento yo se los voy a subir a la plataforma. Algunos tips o claves para la escritura científica y el repaso de los contenidos de algunos apartados del anteproyecto. En este caso, el planteamiento del problema y el estado actual del tema. Nos vamos a enfocar en el estado actual del tema y al final vamos a ver cómo diferenciar estos dos apartados, básicamente. ¿Qué es valioso tener presente? A ver si yo puedo esto ponerlo un poquito. A ver cómo se ve ahí. Sí, creo que ahí se ve mejor. Un tiempo verbal coherente con los hechos cronológicos. Sí, un punto muy, muy lógico, pero que a veces se pasa por alto. Si el estudio que yo estoy referenciando es un estudio que se hizo en el pasado, no tiene sentido que yo lo describa en tiempo presente o en tiempo futuro menos. Por ejemplo, si yo digo, González Águila 2016 estudia el estrés académico en estudiantes universitarios, por ejemplo, y lo hizo en 2016. Entonces la redacción, para mantener su coherencia y su cohesión, debe respetar el tiempo de ocurrencia de los hechos cronológicos. Entonces, pertinente desarrollarlo diciendo, González Ávila 2016 estudió el estrés académico en estudiantes universitarios, ¿no? Y eso también corre para lo que tiene que ver, por ejemplo, a futuro en su anteproyecto. Su anteproyecto plantea algunas cuestiones que son a futuro. Se pretende estudiar, ¿sí? A partir de la pregunta tal de investigación, se pretende estudiar o se pretende se llevará a cabo el siguiente objetivo de investigación, ¿no? Y es a futuro, ni en pasado ni
En presente es a futuro. En presente hay una forma también en la que se lo puede poner. Cada uno y cada una lo va a ir encontrando eso según un sentido lógico y cronológico. Punto número 2, una escritura en un formato impersonal o en tercera persona, ¿sí? Em, Esto no es excluyente. Uno puede escribirlo en primera persona también, pero no es lo sugerido. Ni tampoco ni escribirlo en primera persona del singular, que es yo propongo estudiar tal cosa, ni tampoco en primera persona del plural, como decir, en este sentido, ay, creo que, a ver la reunión, sí, quedarme la llamadita. En este sentido, nos proponemos estudiar. No, el tiempo es más en tercera persona y en un formato impersonal, que sería, em, se han realizado tales estudios, la presente propuesta pretende explorar tales objetivos, ¿no? Em, Van a encontrarlo que en general los artículos que lean también van a estar desarrollados en este formato y está bueno adoptarlo porque es lenguaje formal que se establece como más adecuado para las producciones científicas. Oraciones simples con un solo predicado. Está bien que esto es muy de sintaxis y de la escuela primaria, pero quiere decir que intente evitar oraciones muy largas, con muchas comas, con em, muchos núcleos sintácticos diferentes, ¿sí? Recuerden que la escritura debe ser clara. La persona que va a leer mi anteproyecto debe poder acceder al desarrollo teórico que yo he realizado con claridad y con facilidad. Una gran herramienta para corroborar si esto es así es pedirle a alguien que lea nuestro manuscrito y nos dé su evolución acerca de qué ha comprendido de eso. ¿Sí? Voz activa, el sujeto realiza la acción. La estructura básica, sujeto, verbo, complemento. Los párrafos, en general se sugieren que tengan entre 3 y 4 oraciones sobre una misma idea y más o menos 4 o 5 párrafos por página. Nuevamente, esto no es rígido, es una orientación. ¿Qué orientación me da? Y más o menos es lo que de forma estandarizada va a respetar esto de que las oraciones sean simples y se mantengan en cohesión con una misma idea en un mismo párrafo. Recuerden que la separación por párrafos tiene que ver justamente con la separación por ideas. Y un lenguaje técnico no rebuscado, ¿sí? Esto de pronto también se expresa a veces en los objetivos con una corrección que muy habitualmente yo les hago, que es decir, por ejemplo, en cosas como, en lugar de analizar la relación entre tal y tal, cuando yo utilizo un lenguaje técnico y simplificado es relacionar tal y tal. No, eso es más simplificado. Ese es un ejemplo en el que hemos estado trabajando bastante y que refiere como a este tipo de simplificación de la escritura para ganar pertinencia y especificidad. En este sentido, en cuanto a la redacción científica, si se ayudan con la inteligencia artificial para que les ayude en la redacción, para que les revise el escrito, no dejen de revisar que al momento de que esta herramienta los ayude con esta revisión, no dejen de revisar lo que produce, porque a veces quita información, sí, información que puede ser valiosa para lo que ustedes están desarrollando. O a veces agrega o cambia el sentido de una oración. Entonces, atención, si utilizan esta herramienta para la redacción, a evaluar sus producciones. Bien, quiero corroborar que se está viendo. Sí, se está viendo acá. Los antecedentes y el estado actual del tema. Si bien se los ocupan como dos conceptos como sinónimos, técnica y específicamente no son exactamente lo mismo, son complementarios.
A los fines del anteproyecto ustedes lo van a presentar como el estado actual del tema, compuesto por los antecedentes de la temática. Implica dos procedimientos diferenciados: la detección de fuentes informativas válidas y pertinentes y el ordenamiento y el procesamiento de la información recopilada. Es muy importante esto de ordenamiento. Ese orden tiene que ver con jerarquizar e identificar qué es prioritario que yo coloque primero, ya sea porque es lo más actualizado o porque es lo más cercano a la población y la región donde yo voy a realizar mi estudio, o por la cercanía del formato en el que se han estudiado esas variables en relación a mi estudio. No hay un solo tópico según el cual yo realizo ese ordenamiento. Yo puedo elegirlo, puede ser por cronología, por cercanía geográfica, por cercanía y pertinencia teórica. Básicamente esas tres. Pero una vez que yo elija eso, debo respetar ese orden en la presentación, ¿sí? Si yo elijo el orden cronológico y elijo ir de los estudios menos actualizados a los más actualizados, lo mantengo de esa forma. Si quiero ir de los más actualizados a los menos actualizados, lo mantengo de esa forma, ¿sí? Bueno, y por último, la redacción. Estos son los elementos básicos de la redacción del estado actual del tema. Les sugiero, cuando redacten, volver a revisar que existan todos estos elementos en su redacción. Sí, recuerden que en el estado actual del tema ustedes van a citar estudios que establezcan cuál es la situación actual respecto de ese fenómeno, qué se ha estudiado, qué se sabe y qué perspectivas de estudio se han adoptado. Algo de esto ya van a haber traído en su planteamiento del problema, pero ahora lo van a ampliar, ¿sí? ¿Qué significa ampliarlo? Y van a explicitar de forma sintética cómo fue el estudio y en qué participantes y en qué región, mediante el cual se llegaron a los resultados que quizás han nombrado en su planteamiento del problema. ¿Qué elementos tiene que tener? El nombre de quienes investigan, citado según normas APA. Esto no tiene que respetar este orden como está puesto acá. Este orden es meramente un orden pedagógico. Ustedes en la redacción lo pueden modificar. Es decir, pueden poner en una cita parentética al final del párrafo el nombre de los autores o las autoras, según normas APA séptima edición, y no hay problema, no es que tiene que estar al principio. Puede estar al principio, puede estar al final. Objetivos principales de la investigación: la contextualización del estudio, el lugar geográfico y los participantes. El lugar geográfico no es lo mismo si el estudio se hizo en Argentina, en España o en Perú. Sí, ténganlo presente. Los participantes, que a veces cuando uno va leyendo, los autores o las autoras presentan muchas características de la caracterización de su muestra. Quizás nosotros no tengamos que poner todas las características de la muestra, sino aquellas que sean más destacadas. Por ejemplo, si yo estoy estudiando el estrés académico y traigo un estudio que evalúa el nivel de estrés académico en estudiantes universitarios, va a ser relevante que yo indique, bueno, se realizó tal estudio en 308 estudiantes de nivel universitario de, no sé, Lima, Perú, ¿no? Y la característica distintiva es que son estudiantes universitarios. De pronto, si el estudio destaca que son la comparativa entre estudiantes universitarios de universidades públicas y privadas, o estudiantes de primer año y de último año, y yo encuentro que eso es pertinente, lo indico sintéticamente. La metodología aplicada, si es una metodología cualitativa, cuantitativa o mixta, el diseño utilizado y los instrumentos de recolección de datos si fuera característico, ¿sí? Bien, y los resultados y conclusiones. Y no se ponen todos los resultados y conclusiones, solo las que sean pertinentes según mi formulación del problema. Porque, por ejemplo, para mí, de un estudio sobre el nivel de estrés académico, quizás para una formulación del problema que yo hice, lo más relevante es que yo coloque el nivel de estrés académico y los principales estresores, ¿no? Supongamos, en un ejemplo.
Sin embargo, el estudio que estoy citando además desarrolla sobre las estrategias de afrontamiento sobre los síntomas desarrollados o expresados, sobre las dimensiones institucionales que favorecen o disminuyen el estrés académico. Me da un montón de otros datos, pero supongamos que para mi estudio yo solo necesito el nivel y los estresores más frecuentes. Entonces, hago un recorte arbitrario según mi planteamiento del problema para seleccionar los resultados y conclusiones más pertinentes según mi problema de investigación. Otros elementos significativos y pertinentes a destacar del estudio rastreado. Por ejemplo, claro, pueden agregar estos. Si hay sugerencias de este equipo de investigadores o investigadoras sobre cómo seguir estudiando la temática, esto también es algo que si lo encuentran y es afín a su planteamiento del problema, no dejen de colocarlo en la justificación. Aporta mucho mi justificación decir González Ávila 2024 en su estudio sobre estrés académico establece como futuro curso de investigación pertinente o que es un curso de investigación necesario en este campo de conocimiento, profundizar en las características de los estresores en el estrés académico. Entonces, eso me va a aportar mucho a mi justificación, ¿sí? Un ejemplo, entonces. Ascue Ruiz y Loa Navarro 2020, como les digo, puede ir al principio o puede ir al final, realizaron una investigación desde un enfoque cuantitativo con una muestra de 50 estudiantes de la Universidad Pública del Departamento de Apurímac, México, con el objetivo de determinar el nivel de estrés académico de las estudiantes y los estudiantes de universidades públicas de dicha región durante la pandemia por COVID-19. Por ejemplo, también en este ejemplo, como esta oración es muy larga, se podría poner un punto seguido acá y poner su objetivo fue determinar, eso también podría favorecer la redacción. Los resultados dan cuenta de que el 52% de la muestra posee un nivel de estrés académico regular y el 46% un nivel alto de estrés. Solo el 2% presenta niveles de estrés bajos. La conclusión a la que arribaron las investigadoras fue que la población estudiada representa un nivel regular y alto de estrés académico, donde más del 50% de los estudiantes se ven afectados. Establecimiento sintético del estado actual de la temática. ¿Qué va a pasar en su apartado del estado actual del tema? Van a reunir al menos 3, 4 o 5 artículos, al menos 3 y los que necesiten para establecer y esclarecer cuál es la situación actual de investigación de esa temática. Y con esto yo puedo saber no solamente el resultado, que es que solamente, no sé, que el 2% presenta niveles de estrés bajo, sino en qué contexto se estudió, con cuántos participantes, fue un estudio cuantitativo, fue en México, no fue en Argentina, fue durante la pandemia, eso lo caracteriza. O, por ejemplo, puedo conocer que fueron las investigadoras, que son 2 investigadoras mujeres, ¿sí? Siempre respetemos esas cuestiones cronológicas y quizás de género en la redacción también es importante, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué escribo en el apartado? Decíamos recién que en el estado actual del tema entonces van a reunir estos estudios y los van a redactar contemplando estos elementos básicos y contemplando que haya un ordenamiento de la información, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entonces con el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema yo contextualizo el problema a investigar. Establezco el vacío de conocimiento, qué de esa temática es necesario estudiar y por qué es necesario estudiar. Acá se puede referir a los antecedentes, pero no se los desarrolla, se los refiere. Se hacen las conceptualizaciones básicas, pero no se desarrolla por completo cada concepto, solo conceptos que sean necesarios para comprender la formulación, lo demás va en el marco teórico.
También se establecen las preguntas de investigación, los objetivos generales y específicos, no está puesto ahí lo de los específicos, pero va ahí, y la justificación. Entonces ahora veamos bien la diferencia entre uno y otro. El planteamiento del problema va a haber un desarrollo en un cuerpo de texto siguiendo las características de redacción científica, en un cuerpo de texto siguiendo las características de la redacción científica, una introducción de la temática a estudiar, su contexto, el vacío de conocimiento sobre el cual formulo mis preguntas de investigación, objetivos generales y justificación. Luego hay subapartados específicos donde vuelvo a poner las preguntas y objetivos. Agrego objetivos específicos y donde desarrollo la justificación propiamente dicha. Objetivo de este apartado, delimitar el área problema que aborda el estudio propuesto y los argumentos que respaldan que se lleve a cabo. Claro, ahora recuerdo por qué acá salen solo los objetivos generales. Porque en la redacción vieron que se redacta primero el planteamiento del problema y después están los subapartados específicos para las preguntas, los objetivos y la justificación. Ahí van a estar bien específicos, pero en mi desarrollo en un cuerpo de texto del planteamiento del problema, yo voy a referir, y eso quizás lo agreguemos sobre todo cuando estemos en el trabajo práctico número 3 y tengamos ya súper delimitados nuestros objetivos de investigación y la metodología según la cual vamos a desarrollar este trabajo y demás. Un poco esa redacción donde puse mi vacío de conocimiento y el contexto de mi investigación va a decantar en un párrafo sintético que va a decir entonces cuál es mi pregunta, me pregunto qué nivel, entonces por lo tanto este estudio se basa en la pregunta acerca de cuál es el nivel de estrés académico en estudiantes universitarios en Mendoza, para lo cual llevará adelante el objetivo de investigación de medir el nivel de estrés académico de estudiantes universitarios en la provincia de Mendoza, fundamentado en la evidencia de que tal y tal autor explicitan la prevalencia de este fenómeno en la actualidad en la provincia. Estoy inventando, obvio. Para ello se realizará un estudio cuantitativo de corte transversal en una población de nivel universitario, ¿no? Va a decantar como en esa síntesis de la metodología de estudio, los objetivos. Y después van a estar los subapartados, ¿sí? Por eso les decía también que el primer trabajo práctico se va a ir perfeccionando también de la mano de los trabajos prácticos que siguen. Eso en cuanto al planteamiento del problema. Y tengan claro cuál es el objetivo. Delimitar el área problema que aborda el estudio propuesto y los argumentos que respaldan que se lleve a cabo este estudio. Por otro lado, tenemos el estado actual del tema, que es el desarrollo en un cuerpo de texto siguiendo las características de la redacción científica, un resumen de los estudios más afines y actualizados a la temática de mi estudio. Aquí no agrego interpretaciones u opiniones sobre estos estudios, solo los agrupo en este apartado. Utilizo conectores para mantener la coherencia y la cohesión del texto, eso de la escritura. ¿Cuál es el objetivo? Reflejar clara y fácilmente lo que se ha estudiado hasta el momento sobre el tema y reunir estudios que aporten a la justificación de mi proyecto. Bien. Bueno, y acá tienen las referencias bibliográficas si quisieran profundizar en esto. Esto en cuanto, vamos a volver al trabajo práctico número 2. Partir esta pestaña. Entonces, esto sería elaborar esto sería el estado actual del tema, ¿no? Lo que se va en este apartado y la diferenciación con el planteamiento del problema. Déjenme ver si lo puedo saber cuánto tiempo llevamos de grabado. Creo que no me sale. Pero bueno, creo que vamos bien. Perspectiva teórica. El siguiente subapartado. Y en este caso voy a dejar de compartir porque acá no tengo un power para esto. Bien, en la perspectiva teórica.
La perspectiva teórica tiene que ver con lo que les decía antes de la definición operativa de las variables. Tiene que ver con que yo establezca en nuestro campo de conocimiento la línea o la escuela teórica desde la cual voy a posicionarme teóricamente. Hay varias, pero sabemos que en general trabajamos teóricamente y las más fuertes son cuatro: psicoanálisis, teoría psicológica sistémica, teoría cognitivo-conductual y teoría psicológica existencial. Voy a posicionarme desde qué línea teórica voy a enmarcar mi investigación para entender los datos a futuro que yo recolecte y analice, y a su vez dentro de ese cuerpo de conocimientos cuáles son las variables que yo voy a tomar, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo con la teoría psicológica sistémica, y puedo trabajar con la logoterapia, las motivaciones fundamentales de la existencia, o puedo trabajar solamente con el concepto de sentido de vida, o puedo trabajar con las reacciones de coping. Lo mismo, por ejemplo, desde la teoría psicológica sistémica, yo puedo trabajar con los axiomas de la comunicación, uno de ellos, varios de ellos, la teoría de la comunicación humana de forma global. Si quiero trabajar con representaciones sociales, me voy a posicionar desde la teoría de las representaciones sociales, que pertenece a la psicología social. Y bueno, ¿no? Entonces yo tengo que posicionarme teóricamente. ¿Y qué tengo que redactar entonces en este apartado? Tengo que desarrollar, manteniendo la redacción científica, las definiciones más relevantes que yo voy a tomar para entender mi estudio. ¿Y cómo lo hago? Simple, traigo y cito a los autores en los cuales yo me quiero basar. Y amplío lo que tengo que ampliar. Por ejemplo, yo voy a trabajar con la teoría de la comunicación humana. Pondré una breve definición de lo que esta teoría representa, sus autores, Václavic et al., no me acuerdo el año, 1900 y pico, y desarrollo los axiomas de la comunicación. Ahora, no necesito desarrollar muchísimo sobre cada axioma de la comunicación. Necesito poner una definición operativa. Y pongo una lista y pongo la imposibilidad de no comunicar. Y busco, o parafraseo, también es posible, según basándome en la teoría, una definición sobre lo que es la imposibilidad de no comunicar. También, y cito, pongo una definición y cito. Si es textual, entre comillas, y le agrego el número de página. Si es parafraseada, sin las comillas, sin el número de páginas, pero siempre autor, autora, o autores o autoras, y el año. Y, y si es una fuente secundaria, recuerden que se pone citado en, y ahí está. Creo que puede ser citado en, y también hay una nueva forma en normas APA 7, pero no me lo acuerdo. Lo van a encontrar en el documento de la profe Páramo. Las dos formas es posible. Son posibles. Y ahora, si yo me propuse analizar, mi objetivo es analizar las representaciones sociales del fenómeno del ghosting desde la perspectiva de la teoría de la comunicación humana, por ejemplo. Entonces yo voy a tener en mi marco conceptual de referencia, en mi perspectiva teórica, que sale así el nombre del apartado, voy a tener el presente estudio se desarrolla desde la perspectiva psicológica sistémica y la comprensión cibernética de los sistemas, entendida como tal. Puedo poner una breve definición. Dentro de esta línea teórica se toma la teoría de la comunicación humana desarrollada por Václavic et al., año, caracterizado, que comprende tales y tales supuestos.
A su vez, de esta teoría se tomarán los axiomas de la comunicación humana, siendo estos tal, 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 tal. Se enumeran los 5 axiomas. Por otro lado, este estudio pretende estudiar las representaciones sociales, entendidas como tal y tal, tal. Y desde estos dos constructos teóricos abordar tal fenómeno, el ghosting. El ghosting es definido como tal cosa. Por tal autor de una forma, por tal autor de otra. Puedo poner más de una definición. Puedo ordenarlo de esa forma, puedo empezar por el ghosting y después llegar a la parte de la teoría de la comunicación humana. La cuestión es que si esas son mis variables, yo tengo que definirlas teórica y conceptualmente. En este apartado va a tener una extensión mínima de una carilla y máxima de 3 carillas. ¿Sí? La extensión no hace a una mayor pertinencia de la información. Lo que va a hacer a la pertinencia de adecuación de la información ahí es que yo no, a mí no me falta información para explicar cuál es mi perspectiva teórica para hacer este estudio, ni me sobre información, ni yo agregue cosas que no son tan representativas para entender mi planteamiento del problema. Porque recuerden que esto es el anteproyecto de tesis. Y desde el planteamiento del problema, el primer apartado en adelante, yo voy ampliando la información lo suficiente para que se entienda mi formulación del problema y que se entienda cómo voy a llevar a cabo mi estudio. Eso va a ser en el apartado metodológico. Y eso todo para que se entienda mi proyecto de investigación. Más adelante, cuando el proyecto esté aprobado y se lleve a cabo la investigación, en el manuscrito de la tesis ustedes van a hacer un desarrollo de un marco teórico muy detallado, donde ahí sí va a ser pertinente ampliar y poner más de una definición, traer más de una perspectiva para comprender el fenómeno. Se va a articular con también el marco legal que contempla, por ejemplo, la ciberviolencia, en el ejemplo del ghosting, si es que lo hubiera, o las características institucionales de una universidad asociadas al estrés académico. ¿Sí? Quizás que uno va a ampliar un montón de temas porque está desarrollando una expertise en esa temática y es importante ir más que a la cuestión esencial, tomar un montón de conceptos satelitales que globalmente establecen ese campo de estudio. Pero para este momento, para el anteproyecto, la pertinencia y la adecuación va a tener que ver con que se entienda mi planteamiento del problema. Y para que eso ocurra, si yo desarrollo muy poco, no va a ser suficiente. Y si yo desarrollo de más, me va a confundir. Entonces siempre vuelvan a las variables de su estudio. A las variables subyace un posicionamiento y un marco teórico conceptual. Si yo hablo de creencias limitantes, mi marco teórico subyacente naturalmente va a ser la escuela cognitivo-conductual, es un concepto propio de ese ámbito. Después, creencias también tiene su correlato en cómo opera en un sistema y cómo se entiende desde la teoría sistémica, pero si yo pongo creencias irracionales de no me acuerdo si era Ellis, me parece que el de las creencias irracionales, no lo recuerdo, pero supongamos, es bien desde ese marco teórico. Entonces, mi variable viene además con un marco teórico subyacente de referencia. Esas dos cosas son las que yo quiero expresar de forma clara, sintética y escrita en la perspectiva teórica de mi trabajo. Bien, espero haber sido clara con eso. ¿Qué más? Bueno, y también que tenga una lógica en la redacción, igual que en el estado actual del tema. Quizás en la perspectiva teórica tiene más sentido que esa redacción sea guiada por las categorías más generales hacia las más específicas o de las más específicas a las más generales, más que por una cuestión cronológica,
no lo sé. O quizás es parte de su estudio establecer la evolución de un concepto, entonces necesitan respetar una variable cronológica. Ahí cada uno toma el momento para reflexionar el ordenamiento jerárquico de esta información de la forma más coherente para su trabajo. Finalmente, las palabras claves. Las palabras claves son las variables de su estudio, esencialmente. Mm, Hay algún documento, creo que de la profe Páramo, que desarrolla un poco más esto, pero no hay mucho que desarrollar respecto a las palabras claves. Como el concepto propiamente dicho, son las palabras claves. Son la clave de búsqueda de mi estudio. ¿Qué supone la palabra clave? Que yo pueda de forma muy simple acceder a los elementos claves del estudio. Entonces, ejemplo, yo voy a estudiar el ejemplo del ghosting y la teoría de la comunicación humana. Entonces, mi palabra clave principal va a ser ghosting, representaciones sociales, teoría de la comunicación humana, ciberviolencia, por ejemplo, si yo lo estoy enmarcando en eso. 4 palabras. Si yo voy a hacerlo con el estrés académico, estrés estrés académico, estudiantes universitarios, estresores. Bueno, quizás que necesito, son solamente 3 los conceptos que yo tengo que poner como palabras clave. Con las palabras claves es lo que a mí me permite después rastrear un estudio cuando lo busco. O sea, cuando ustedes ponen en los buscadores de fuentes científicas, ponen estrés académico, lo que filtra es esencialmente a través de las palabras claves del estudio, ¿sí? Y eso se coloca en un último punto, como salía ahí sale en el trabajo práctico, palabras claves, 2 puntos, y se ordenan estas palabras claves. Se ordenan por jerarquía, ¿sí? ¿Cuál es más importante que la otra? Según mi estudio. Y eso sería todo en este apartado. Sí, creo que no agregaría nada más. Bueno, gracias por llegar al final de esta clase, espero haber sido clara. Saben también que si algo genera dudas pueden escribir a través del grupo de WhatsApp. Recuerden que cuando uno redacta cosas, en general la primera redacción es una redacción muy gruesa, que después uno la va a revisar, la va a modificar, la va a corregir. Entonces, si se sienten quizás un poco frustrados inicialmente en la redacción o sienten que no encuentran sinónimos, bueno, apóyense en las herramientas digitales y tecnológicas actuales como la inteligencia artificial o incluso el buscador de Google, sinónimos de, no sé, vincular y a ver qué dice. Y dice vincular, conectar, establecer vínculo, bueno, dice una zaraza. Pero utilicen esas herramientas. Cuando se sientan estancados, hoy contamos con mucha ayuda tecnológica. Incluso, por ejemplo, no terminé de entender bien cómo lo explicó la profe. A ver, pero en YouTube, a ver si hay algún video que explique qué va en el marco teórico y búsquenlo y tómenlo. Estas son cuestiones estandarizadas de investigación. Y luego, si hay algo que no sea tan pertinente, ahí está la evolución y la corrección que vamos a hacer en la clase y al final del trabajo práctico. Entonces, bueno, ténganse paciencia, contemplen que esto también es un proceso muy creativo, entonces es importante poder poner la atención ahí. Recuerden, las técnicas respiratorias que venimos practicando son muy favorables para volver a centrarse si uno de pronto se dispersa. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esto. Les mando un saludo y les deseo éxitos en su trabajo. Chau, chau.